Actividad 3. Costos logísticos de aprovisionamiento. Se entiende por costo logístico todos aquellos desembolsos vinculados a la planificación, gestión, control del flujo y almacenamiento de productos, incluyendo materias primas, insumos, productos en proceso, productos terminados, servicios e información, desde el punto de origen hasta el punto de destino de la cadena logística. Los costos de una cadena logística se pueden clasificar desde diversos puntos de vista, atendiendo a los 3 momentos de la gestión logística, es decir, a la etapa de aprovisionamiento, a la etapa de producción y a la etapa de distribución del producto. Los costos de una cadena logística se pueden clasificar desde diversos puntos de vista, atendiendo a los 3 momentos de la gestión logística, es decir, a la etapa de aprovisionamiento, a la etapa de producción y a la etapa de distribución del producto. Los costos logísticos en la gestión de aprovisionamiento. La gestión de aprovisionamiento es una función destinada a poner a disposición de la empresa todos los productos, bienes y servicios que servirán de insumos para que la empresa opere como tal. La gestión de abastecimiento abarca conceptos de suma importancia, tales como compra de materiales, gestión de transporte, del recurso humano, inventarios, sistemas, etc. Todo ello con el fin de mantener los estándares de stock en la calidad correcta y en el tiempo indicado. La gestión de aprovisionamiento tiene gran importancia dentro de la cadena logística porque impacta no solo en los costos, sino también en la calidad y servicio al cliente. Reduce gastos y costos que maximizan las utilidades de la empresa. Eficienta la operatividad de la empresa, crean certeza y confianza en el cliente consumidor y crean ventajas competitivas en las empresas. Caso práctico. Caso número 1. Adquisición de materia prima a la puerta nuestro almacén. Pago inmediato. Juan Ramírez es un comprador de maíz, el cual tiene rentado un almacén para aprovisionar dicho grano. Esta bodega tiene una capacidad instalada para recibir 1000 toneladas de producto, 10,000 bultos, por la cual paga una renta mensual de 20,000. Recoge diariamente el equivalente a 200 bultos por día, 20 toneladas aproximadamente. Él paga de contado a un precio de 5 pesos el kilo. A su vez, él hace entregas periódicas quincenales dentro de su misma bodega a Grupo Maseca. Determina el precio a que tendría que vender dicha materia prima para tener una ganancia del 8% sobre los costos de operación, precio unitario por kilogramo, ya que Grupo Maseca le paga a él a vuelta de mes. Datos adicionales. 3 trabajadores con un sueldo de 200 pesos diarios, a cada uno 25% en prestaciones. 3 montacargas con un valor de 40,000 cada uno, depreciación 25%. 5,000 costales, costo unitario de 100 pesos, vida útil 3 años. Costo de financiamiento 2% mensual. Papelería y gastos de administración 10,000 pesos mensuales. Impuestos 10% sobre monto de compras. Merma a la venta 1.25%. Merma a la venta 1%. Hoja de costos mensuales. Como ya vimos en los datos pasados, la renta de almacén ya nos los dan, que son 2,000. Los sueldos, vemos que tenemos 3 trabajadores y a cada trabajador se le da un salario de 200. Eso lo vamos a multiplicar por 3, que son nuestros trabajadores. Lo que nos dé lo multiplicamos por 30, que es lo que nos da al mes, son 18,000. Y eso lo vamos a multiplicar por 0.25, que son por las prestaciones, y nos da a 4,500. El montacargas nos dice que tenemos 3, por lo cual lo multiplicaremos por 40,000, que es su valor. Lo que nos dé por 0.25, porque se deprecia. Y se divide entre 12, porque son los 12 meses del año, y nos da 2,500. Luego en costalería nos dice que tenemos 5,000 costales
Y eso lo dividimos entre 36 porque es la depreciación en 3 años, en 36 meses. Y nos da a 13,888. Luego el equipo de oficina nos dice que tiene un valor de 50,000 y lo multiplicamos por 0.10, que es el 10% de depreciación mensual, y nos da 5,000. Luego nos dice que los gastos administrativos son de 10,000 y el costo de financiamiento es de 1%. En compra diaria vemos que nos dicen los datos que compramos de 2,000 productos por día y su peso por bulto son 100 kilos. Entonces vamos a multiplicar 200 por 100, lo cual nos da a 2,000, pero son kilos. Y si 2,000 kilos los pasamos a toneladas, nos da 20 toneladas. La merma de compra nos decía que son 12.50 gramos y el 1.5%. Luego, el costo de kilogramo por compra tenemos que son 5. A 5 pesos nos sale el costo del kilogramo. Lo multiplicamos por 100, que es una tonelada, y nos da a 5,000. Luego el monto de impuestos nos dice que es el 10%. El promedio de toneladas compradas por día son 20. Estructura financiera inicial. Estos datos me los dan en las instrucciones del caso y en la tabla anterior, empezando por el activo circulante. Caja 10,000, bancos 100,000, almacén 50,000, documentos por cobrar 0. Sumo el activo circulante y me da 160,000. Fijo. Maquinaria y equipo 120,000. Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 5,000. Mobiliaria y equipo 500,000. Depreciación acumulada de mobiliaria y equipo 14,000. Equipo de oficina 50,000. Depreciación acumulada de equipo de oficina 5,000. Sumo el activo fijo y me da 646,000. Diferido. Prima de seguros 40,000. Amortización acumulada, primas de seguro 2,000. Sumo el activo diferido y me da 38,000. Sumo el activo total y me da 844,000. Pasivo circulante. Documentos por pagar 20,000. Suma el pasivo circulante 20,000 y sumo el pasivo 20,000. Capital contable. Capital social 800,000. Utilidad 24,000. Sumo el capital contable y me da 824,000. Suma el capital 824,000. Sumo el pasivo más capital 844,000. Costo neto por kilogramo adquirido. Total de producto adquirido, que el precio base es de 612,250 kilogramos. La merma es de 7.75 toneladas y eso nos da 612,250 kilogramos. La determinación del precio de venta, que es el margen de utilidad, es igual a 0.45, que es el 8%, y el precio de venta a Maseca es de 6.13. La información contable son ingresos totales 3,750,706.50, costos fijos 74,888.89, costos variables 3,397,987.50 y la utilidad de operación es de 277,830.11. Margen en mermas 7.75, 6.20 toneladas nos da 1,550 kilogramos y la utilidad final es de 287,325.57. Tabla de operación. En la primera columna podemos ver que tenemos la fecha. Esta pues no es de mucha importancia en nuestro caso, ya que es una fecha cualquiera.
La compra por toneladas, ya ven que en los documentos, los datos que nos dan al principio del problema nos dice que son 20 toneladas por día. Y es por eso que en toda la columna hay 20 toneladas. La acumulación de toneladas, en el primer día se pone 20 porque con eso iniciamos. Posteriormente, esos 20 toneladas le vamos a sumar las 20 toneladas diarias y nos van a dar las 40 toneladas que se acumulan. Después, esas 40 les vamos a sumar las 20 del día siguiente y se van a acumular 60 y así posteriormente hasta el final. Y después viene el merma al comprador. El merma al comprador también se nos daban los datos que decía que era del 0.25 toneladas, al igual que el pago neto del producto, la merma del vendedor y el incremento de la deuda porque le debemos al banco. En el día 15 se nos acumulan 80 toneladas y esto indica que es hora de hacer una entrega, por lo cual entregamos y vemos que al día siguiente se empieza en 40 acumuladas, y esto es porque ese día entregamos todas las toneladas que se nos acumularon, por lo cual empezamos desde cero. Al igual que eso también se ve en el último día, vemos que se nos acumulan varias toneladas y al ser el día de la entrega se vuelven a vaciar nuestro almacén, por así decir. En el pago neto del producto vemos que la suma de los totales nos da 3.061.250. En la merma del comprador se suma todo lo que viene en la hilera y nos da 7.75 toneladas. Lo mismo se hace con el merma al vendedor, que son 6.20 toneladas. Y lo mismo con el incremento de la deuda que le debemos al banco. Estado de resultado por el periodo comprendido entre 1 al 31 de enero. Empezamos por las ventas, que está dividido por ventas y mermas a favor. En ventas tenemos un total de 3.750.706.50 y en mermas a favor 9.495.46. Para sacar el total de ventas tenemos que sumar ventas más mermas a favor y eso nos da 3.760.201.96. Después sigue la utilidad bruta, que está dividida por gastos operativos, que son gastos de venta, de administración y gastos financieros. Para sacar la utilidad bruta hay que restar ventas menos costo de venta y eso nos da 698.951.96. Para los gastos operativos tenemos un total de 105.501.39. Por último siguen los gastos de operación, pero como no tenemos ninguna cantidad se queda igual. Después sigue la utilidad neta antes de impuestos, que es un total de 593.450.57, y están los impuestos, que tenemos un total de 306.125, y la utilidad neta antes de impuestos, que da un total de 287.325.57. Análisis de las cuentas contables. Podemos ver que en la columna dice análisis de cuentas, ahí es donde pondremos todas nuestras cuentas. En la siguiente columna viene el incremento, ahí pondremos todo el dinero que entre a nuestra empresa. En la disminución es obviamente todo lo que va saliendo y el saldo es al final de estas cuentas la suma que nos dé. En caja incrementa a 10.000, bancos incrementa a 100.000 y 3.410.000, disminuye 20.000. En ventas, en sueldos, en gastos administrativos, todo eso va en disminución. Vemos que disminuye 22.500, 10.000 y varios. Entonces luego sumamos hacia abajo la columna de incrementos y nos da a 3.510.000. En disminución sumamos todos los gastos que nos den ahí y nos da 3.450.000
1.487.50. En saldo vamos a poner la diferencia de estos dos, vamos a restar estos dos valores y nos va a dar 59.512.50. En almacén tenemos dos cantidades que son 50.000 y 3.061.250, y esto se suma y nos da un total de 3.111.250. Después disminuye y da un total de 3.061.250. La diferencia es de 50.000. En documentos por cobrar tenemos los incrementos, que es de 3.750.706.50 y de 9.495.46. Sumamos estos dos y nos da 760.201.96. En maquinaria y equipo es de 120.000. En depreciación acumulada de maquinaria y equipo son dos incrementos, uno de 5.000 y otro de 2.500. Sumamos esto y como saldo nos dan 7.500. En mobiliario y equipo solo hay uno, que es de 50.000. En depreciación acumulada de maquinaria y equipo vemos que hay dos incrementos, uno de 14.000 y otro de 13.888.89. Se suma y nos da como saldo a 27.888.89. En equipo de oficina son 50.000. En la depreciación acumulada de equipo de oficina son dos incrementos de 5.000 cada uno. Se suman y nos dan como saldo 10.000. Las primas de seguro es de 40.000. La amortización acumulada de la prima de seguro son de 2.000 y de 1.000. Se suman y nos dan 3.000. Los documentos por pagar es un incremento de 20.000 y otro de 3.410.000. Y se suman estas dos cantidades y nos da como 3.430.000. El capital social es 800.000 y la utilidad es de 24.000. Estado de flujo de efectivo por el periodo comprendido entre 1 al 31 de enero. Estas cuentas las sacamos de la tabla del análisis de las cuentas contables. También las cantidades salen de esa misma tabla. Para sacar los totales de cada cuenta simplemente hay que sumar en qué se divide cada una. Empezamos por saldo inicial, que se divide en cajas y tiene la cantidad de 10.000, en bancos, que tiene la cantidad de 100.000 y da un total de 110.000. La siguiente cuenta son las entradas, que se divide en préstamo bancario y tiene la cantidad de 3.410.000. Como no hay nada que sumar, se queda igual. Después siguen las salidas, que se divide por renta de local, que tiene la cantidad de 20.000, sueldos y prestaciones 22.500, gastos de administración 10.000, pago a proveedores 3.061.250, pago de interés 30.612.50 e impuestos, que son 306.125. Sumando cada una da un total de 3.450.487.50. La siguiente cuenta es el saldo final, que se divide en cajas, que tiene la cantidad de 10.000, y en bancos, que tiene la cantidad de 59.512. Igual, para sacar el total de saldo final es de 69.512.50. En informes financieros, balance inicial, vemos que tenemos las cuentas principales, que son activo, pasivo y capital, y que estas a su vez tienen sus subcuentas, y que en cada una de ellos se pusieron sus cuentas correspondientes junto con sus cantidades. Por ejemplo, en activo circulante tenemos caja con 10.000, bancos con 100.000, almacén con 50.000. Vamos a sumar estas cantidades y donde dice suma LAC, o sea, se suma el activo circulante, nos da a 160.000. En fijo, vemos que tenemos algunos con depreciación acumulada. Todos los que digan depreciación acumulada se van a restar, mientras que los demás se van a sumar.
y como suma nos dan 646,000. En diferido es igual, como es una amortización acumulada, se va a restar, mientras que la otra cantidad se suma. Y como suma de activo diferido nos da a 30. Ahora, en donde dice suma del activo, vamos a sumar donde sacamos que la suma del activo circulante, la suma del activo fijo y la suma del activo diferido. Entonces nos va a dar como suma del activo total de todas estas tres cuentas juntas como 844,000. Luego pasamos al pasivo circulante. Solo tenemos una cuenta que es documentos por pagar, que son 20,000. Esa cantidad se va a pasar a suma el pasivo circulante porque es la única cuenta que tenemos. Y en pasivo fijo no tenemos nada, por lo cual la suma del pasivo son 20,000, que era del que viene desde el circulante. Después pasamos a capital contable. Tenemos dos cuentas, que es del capital social y la utilidad, de 800,000 y 24,000 cada una, se suman y me da 824,000. Esa es la suma del capital contable. Y ahora por último vamos a sumar lo que nos dio la suma del pasivo más la suma del capital. Y esto nos da como suma 844,000. Y vemos que esta suma de la suma del pasivo y del capital es la misma cantidad que la suma del activo. Balance general comparativo al 31 de enero. En esta tabla se muestran los orígenes y las aplicaciones. Para saber cuándo es origen, existe una regla que empieza cuando el capital es positivo, el pasivo es positivo y el activo es negativo. Y la aplicación es cuando el capital es negativo, el pasivo es negativo, pero el activo positivo. Al inicio de la tabla se pueden ver unas iniciales, por ejemplo, que es SI, saldo inicial, SF, saldo final, DIF de diferencia, S de signo y O diagonal A que significa origen o aplicación. Para empezar, existe la subcuenta de activo circulante, que tiene una subcuenta de caja que tiene un saldo inicial de 10,000 y un saldo final de 10,000. Después sigue bancos, que tiene un saldo inicial de 100,000 y un saldo final de 59,512,50. Aquí la diferencia está en contra, por lo cual es origen y es negativo, y la diferencia es de 40,487,50. Después sigue almacén, que tiene un saldo inicial de 50,000 y un saldo final de 50,000. Después sigue documentos por cobrar. En saldo inicial no hay nada, pero en saldo final tiene una cantidad de 3,760,201,96. Aquí la diferencia está a favor, por lo cual es aplicación, y la diferencia es de 3,760,201,96. Para sacar el suma del activo circulante, simplemente hay que sumar toda la columna de saldo inicial y nos da un total de 160,000. Después está la columna de saldo final, que nos da un total de 3,879,714,46. Y por último está la columna de diferencia, que nos da un total de 3,719,714,46. Después sigue la cuenta del activo fijo, que empieza por maquinaria y equipo. En saldo inicial tiene un total de 120,000 y en saldo final 120,000. Después sigue la depreciación acumulable de maquinaria y equipo. Si se dan cuenta, como estamos en activo y tenemos positivo, pero no hay aplicación, porque en el caso de las depreciaciones o amortizaciones, también en este caso, el origen o la aplicación va a ser el signo opuesto, es decir, en origen va a ser positivo y en aplicación sería negativo. Seguimos con el saldo inicial de depreciación acumulable de maquinaria y equipo, que tiene un saldo inicial de 5,000 y un saldo final de 7,500, con la diferencia de esos 1,500, el signo es positivo y es origen. Después sigue la mobiliaria y equipo, que tiene un saldo inicial de 500,000 y un saldo final de 500,000. Después sigue la depreciación acumulable de mobiliaria y equipo, que tiene un saldo inicial de 14,000
y un saldo final de 27.888.89 con la diferencia de 13.888.89. Es positivo y es origen. Después sigue el equipo de oficina, que tiene un saldo inicial de 50.000 y un saldo final de 50.000. Después sigue la depreciación acumulable de equipo de oficina y tiene un saldo inicial de 5.000 y un saldo final de 10.000. Y la diferencia es de 5.000, es positivo y es origen. Igual, para sacar la suma del activo fijo hay que sumar las columnas de saldo inicial, saldo final y diferencia. En saldo inicial nos da un total de 646.000, en saldo final nos da un total de 624.611.11 y en diferencia nos da un total de 20.388.89. Después sigue la cuenta del activo diferido, que tiene dos subcuentas, que son las primas de seguros, que empieza con un saldo inicial de 40.000 y un saldo final de 40.000. Después sigue la amortización acumulable de primas de seguro. Aquí, cuando es origen, es positivo y cuando es aplicación es negativo, por lo cual tiene un saldo inicial de 2.000 y un saldo final de 3.000 y la diferencia es de 1.000 y es a favor porque es origen. E igual, para sacar el total de la suma del activo diferido hay que sumar las columnas de saldo inicial, saldo final y diferencia, y nos da un total de saldo inicial de 38.000, saldo final de 37.000 y en diferencia un total de 1.000. Para sacar el total de suma del activo hay que sumar donde dice suma el activo circulante, suma el activo fijo y suma el activo diferido, y nos da un total de 844.000, 4.541.325.57 y 3.697.325.57. Después está la cuenta del pasivo circulante, que tiene una subcuenta, que es documentos por pagar, y un saldo final de 3 millones. La diferencia es de 410. Aquí, si es pasivo, el origen va a ser positivo. Como no hay más subcuentas, simplemente se bajan los totales que se dieron al inicio de documentos por cobrar en suma del pasivo circulante. Después sigue el fijo. Como no hay ninguna subcuenta, simplemente se siguen bajando las cuentas o los totales que se dieron en documentos por pagar. Después sigue la suma del pasivo. Igual, como no hay nada que sumar, se siguen bajando esas mismas cantidades. Después sigue el capital contable, que empieza por el capital social, que da un total de 800.000 y un saldo final de 800.000. Después la utilidad 2015 da un saldo inicial de 24.000 y un saldo final de 24.000. Y en utilidad en 2015 nos da un total de 287.325.57, que es el saldo final, y en la diferencia es lo mismo, positivo y es origen. Después sigue la suma del capital contable, que nos da un total de 824.000, en saldo final 1.111.325.57 y en la diferencia nos da un total de 287.325.57. Después sigue la suma del capital, que se siguen bajando los mismos números, y por último está la suma del pasivo más el capital, que igual se suman las columnas donde dice suma del capital contable y la suma del capital, y nos da un total de 844.000, 4.541.325.57 y 3.697.325.57. Si se dieron cuenta, la diferencia del pasivo más el capital es la misma que da en la suma del activo. Esto significa que el balance general es correcto porque está en buen estado, como pueden ver. Estado de origen y aplicación. Vemos que en orígenes tenemos bancos con 40.487.50. La depreciación acumulada de mobiliario y equipo es de 2.500. La depreciación acumulada de mobiliario y equipo es de 13.888.89. La depreciación acumulada del equipo de oficina es de 5.000.
La amortización acumulada de la prima de seguros es de 1,000. Los documentos por pagar son 3.410.000. Y la utilidad es de 287.325.57. Vamos a sumar todo esto y nos va a dar 3.760.201.96. En aplicaciones solo tenemos documentos por cobrar, que son 3.760.201.96, que esto se va a pasar a la suma ya que es la única cuenta que tenemos.